El aire en el restaurante silencio era una obra de arte de la indiferencia. Las paredes de hormigón pulido y los jardines verticales visibles a través de los ventanales panorámicos creaban una burbuja de lujo aséptico en el corazón de Polanco, un refugio para quienes podían permitirse no sentir. Ricardo Alarcón era el rey de ese reino helado. A sus 55 años, su traje italiano era una armadura, y su rostro un mapa de batallas ganadas en el mundo de los negocios y de guerras, perdidas en el alma. Cada movimiento suyo era calculado, cada mirada una evaluación. Aquella noche, su irritación bullía bajo la superficie, provocada por un detalle tan insignificante como la demora de un vaso de agua, un pequeño desgarro en el tejido de su control absoluto. Observaba a los otros clientes, viendo en ellos el mismo vacío que cargaba, un reflejo de su propio éxito hueco, y sentía un desprecio que era en realidad autodesprecio. «Hola, un momento, por favor». Así como cada historia que contamos es sobre superar un obstáculo, hoy tenemos uno propio y necesitamos tu ayuda para vencerlo. Estamos a punto de llegar a la meta de los 500 suscriptores. Nos falta muy poquito. Si este contenido te inspira, tu suscripción es el apoyo que nos impulsa a seguir adelante. Suscríbete para no perderte nada y déjanos un me gusta para darnos fuerza. ¿Nos ayudas a cruzar esta meta? Cuando Elena Morales se acercó, parecía una anomalía en aquel ambiente. Su presencia era silenciosa, casi etérea, pero sus grandes ojos color ámbar contenían una profundidad que contrastaba con la superficialidad del lugar. Su uniforme, aunque limpio, delataba una vida de dificultades, una realidad que Ricardo se esforzaba por ignorar en su día a día. Levantó la mano con una impaciencia estudiada, un gesto que la despedía incluso antes de que pudiera hablar. «Una ensalada. Simple». «Y apúrese», dijo él, su voz cortante como el cristal de una copa rota. No la veía como una persona, sino como una función, un par de manos para servirle. Su grosería era un escudo, una forma de mantener el mundo a distancia, de reforzar las paredes que él mismo había construido alrededor de su corazón congelado hacía más de una década. Pasaron los minutos, una eternidad en la mente de Ricardo. Ya estaba formulando una queja mental, ensayando la forma en que humillaría al gerente cuando vio a Elena regresar. Sin embargo, sus manos no traían el plato que él había exigido. Traían, en cambio, algo pequeño, casi insignificante. Una servilleta de lino blanco, doblada con una precisión que parecía un acto de reverencia. Se detuvo junto a su mesa, su postura una mezcla de miedo y determinación inquebrantable. El corazón de Ricardo se endureció. La audacia. Lo vio como un acto de desafío, una insubordinación inaceptable. Su furia, antes una brasa latente, amenazaba con incendiarse. Se preparó para despedirla, para hacer un escándalo que reafirmara su poder, su importancia en aquel pequeño universo de lujo y formalidad. Con un gesto brusco, le arrancó la servilleta de las manos temblorosas. La rabia le nublaba la vista, pero al desdoblarla, la caligrafía delicada y vacilante captó su atención. Las palabras parecían saltar del tejido, cada una un golpe directo a la armadura que él creía impenetrable. «Señor, perdone mi atrevimiento. Hoy, hace 10 años, perdí a mi hija en un accidente. Se llamaba Sofía como la suya. El nombre, aquel nombre que él había encerrado en un arca de plomo en el fondo de su memoria. El aire se le escapó de los pulmones. La nota continuaba. La vi en una foto antigua en la revista sobre usted. Ella tendría la misma edad que yo tengo hoy. Rezo por ella». Acurrucada en uno de los pliegues de la servilleta, una pequeña medalla de ángel, de metal gastado y sin brillo, reflejó la luz fría del restaurante. El mundo de Ricardo se derrumbó. El ruido de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, la música de ambiente, todo se disolvió en un silencio ensordecedor. Su imperio inmobiliario, sus millones, su poder, nada de eso importaba. En su mente ya no estaba en Polanco. Estaba de vuelta en aquella carretera lluviosa, con el sonido del metal retorciéndose en el silencio que siguió. El dolor, que había congelado y enterrado bajo capas de trabajo y frialdad, se derritió en una avalancha abrumadora. Sus manos, que momentos antes eran firmes y controladoras, temblaban incontrolablemente. Miró a Elena y por primera vez la vio de verdad. No una empleada, sino una compañera de luto, un espejo de su propia agonía. Una lágrima solitaria y caliente rodó por su rostro, trazando un camino en su máscara de indiferencia. Sentada frente a él, su novia, Isabela, una mujer 20 años más joven, cuya belleza era tan esculpida como su ambición, observó la escena con una fría alarma. Ella no vio el dolor de Ricardo. Vio una fisura en su poder, una vulnerabilidad que la amenazaba. «Ricardo, querido, ¿qué pasa? ¿Qué te ha dado esta mujer?»
Su voz, normalmente melosa, tenía un filo de acero. Extendió su mano de uñas perfectas para tomar la servilleta, pero Ricardo retrocedió instintivamente, protegiendo aquel frágil trozo de papel como si fuera su propia alma. Isabela se volvió hacia Elena, sus ojos centelleando con desprecio. ¿Qué crees que estás haciendo, intentando extorsionar dinero? Desaparece de aquí antes de que llame a seguridad y te acuse de acoso. Incompetente. Las palabras de Isabela eran veneno puro, destinadas a herir y a menoscabar. Veía a Elena como una amenaza existencial para su estilo de vida, una intrusa del mundo real que se atrevía a perforar la burbuja de lujo que tanto se había esforzado por construir alrededor de Ricardo. Gente como tú es como las cucarachas, siempre arrastrándose fuera de la oscuridad para aprovecharse de los demás, continuó Isabela, su voz lo suficientemente baja para no crear una escena pública, pero lo suficientemente alta para que cada sílaba alcanzara su objetivo. ¿Crees que una historia triste lo va a conmover? Él ya tiene suficientes problemas. No necesita a una empleaducha miserable intentando manipular sus sentimientos. Sal de mi vista. Ahora. Su crueldad era un arma, y la empuñaba con la pericia de quien la usa frecuentemente para conseguir lo que quiere. Elena se estremeció bajo el ataque verbal, pero no retrocedió. Una dignidad inesperada le enderezó la espalda. Miró a Isabela, pero sus palabras se dirigían al hombre destrozado frente a ella. No era mi intención pedir nada, dijo ella, su voz suave pero firme, una isla de calma en medio de la tormenta. Yo solo quería que supiera que su Sofía no ha sido olvidada, que alguien en algún lugar todavía reza por su alma. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor es lo único que nos queda. Su sinceridad era tan pura, tan desarmante, que hizo que la crueldad de Isabela pareciera aún más grotesca. No se estaba defendiendo, estaba protegiendo la santidad de un recuerdo compartido, un acto de compasión pura en un mundo que solo entendía de transacciones. Ricardo observó todo como si estuviera viendo una obra de teatro sobre su propia vida. Vio la maldad calculada de la mujer con la que compartía su cama y la bondad inmaculada de la extraña que acababa de humillar. Un sentimiento de culpa nauseabundo le subió por la garganta. Culpa por su arrogancia, culpa por su ceguera, culpa por haber permitido que su corazón se volviera tan estéril que atraía a personas como Isabela y repelía a personas como Elena. Él era el arquitecto de su propia prisión dorada, y la nota de Elena era la llave que le mostraba la puerta, una puerta que no sabía si tendría el coraje de abrir. Se sentía un fracaso, no como empresario, sino como ser humano. Aquel momento le reveló la bancarrota de su alma. Incapaz de articular un solo pensamiento coherente, movido por un torbellino de dolor, vergüenza y una chispa de algo que no sentía desde hacía años, Ricardo actuó de la única manera que sabía. Se levantó abruptamente, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo pulido. Sacó de la cartera un fajo de billetes, una cantidad absurda, y lo arrojó sobre la mesa. Un gesto que era simultáneamente una huida y un intento desesperado y torpe de compensación. La cena ha terminado, le gruñó a Isabela, su voz ronca por la emoción contenida. Sin mirar atrás, sin una sola palabra para Elena, dio la espalda y salió del restaurante, caminando a grandes zancadas hacia mí. La noche fría de la Ciudad de México, dejando atrás un rastro de caos emocional, una servilleta que contenía su pasado y la posibilidad de un futuro. La noche se tragó a Ricardo, pero no le ofreció el olvido que buscaba. Condujo sin rumbo por las arterias iluminadas de la Ciudad de México, el lujo silencioso de su coche sintiéndose como un sarcófago. En el asiento del copiloto, la servilleta de lino parecía irradiar una luz propia, un faro que iluminaba las ruinas de su vida interior. El nombre, Sofía, resonaba en su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva, dolorosamente real. Por primera vez en más de una década, se permitió sentir la totalidad de su pérdida, no como un hecho histórico, sino como una herida abierta. La imagen de los ojos de Elena, firmes y compasivos, se superpuso a la de su hija, creando un nexo de dolor y esperanza que lo mantuvo despierto hasta que los primeros rayos de sol pintaron el cielo de gris, prometiendo un día diferente a todos los que había vivido. Ignorando las decenas de llamadas perdidas de sus asistentes y de Isabela, Ricardo rompió la férrea rutina que lo había sostenido durante años. En lugar de dirigirse a su torre de oficinas en Santa Fe, su instinto lo llevó de vuelta a Polanco, al restaurante Silencio. El lugar, despojado de su elegancia nocturna, parecía extrañamente vulnerable bajo la luz de la mañana. Los equipos de limpieza se movían metódicamente, y el olor a desinfectante había reemplazado el aroma de cinch posé, la comida gourmet. Ricardo entró, sintiéndose un intruso. Su traje caro parecía un disfraz inadecuado. No era el magnate Alarcón, el cliente temido.
Era solo un hombre, despojado de su armadura de poder, en busca de una conexión que él mismo había intentado destruir la noche anterior. Su presencia causó una incomodidad inmediata. El gerente de la mañana se acercó con cautela, su expresión una máscara de profesionalismo tenso. Señor Alarcón, ¿en qué podemos ayudarle? Ricardo pidió hablar con Pacienten. Elena Morales. La petición quedó flotando en el aire, cargada con el recuerdo de la escena de la noche anterior. El gerente dudó, protector de su empleada. Fue entonces cuando Ricardo hizo algo que rara vez hacía. Usó su influencia no con arrogancia, sino con una humildad suplicante. Por favor, dijo, su voz más baja de lo habitual. Necesito hablar con ella. Es un asunto personal e importante. Le aseguro que no habrá problemas. Su sinceridad desarmó la desconfianza y después de un momento, el gerente asintió conduciéndolo a un área que Ricardo nunca supo que existía. La encontró en una pequeña sala de descanso para los empleados, un espacio exiguo e impersonal que contrastaba violentamente con la opulencia de su propia casa. Elena se sobresaltó al verlo, un miedo instintivo nublando sus ojos. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él, que dominaba salas de juntas con discursos implacables, se sentía ahora sin palabras. Yo, comenzó, su voz fallando. Quería pedirle disculpas por cómo la traté ayer y por mi novia. No había excusa para eso. Hizo una pausa respirando hondo. Gracias por la nota. Nadie había dicho el nombre de mi hija en voz alta para mí en 10 años. Pensé que lo había olvidado. Esta confesión tan cruda y honesta rompió el hielo. Elena se relajó visiblemente, su compasión natural superando su miedo. Impulsado por la necesidad de comprender a la mujer que había demolido sus defensas, Ricardo le preguntó sobre su vida. No quería saber más sobre la nota, quería saber sobre ella. Con una vacilación inicial que gradualmente se convirtió en un torrente silencioso de dolor contenido, Elena compartió su historia. Habló de la soledad de crecer en un orfanato, de la lucha constante por sobrevivir en una ciudad que apenas la notaba. Y entonces reveló la verdadera crueldad de su destino, la razón de su desesperada resiliencia. Su hermano menor, Mateo, un niño de 8 años, su única familia, que sufría de una miocardiopatía rara. Describió las noches en vela en los hospitales, la humillación de pedir ayuda, el peso abrumador de las facturas médicas que se acumulaban como una montaña insuperable, amenazando con sepultar su pequeña chispa de esperanza. Mientras hablaba de su miedo a perder a Mateo, su mano fue instintivamente a su casillero. Lo abrió y sacó una pequeña cartera de cuero gastada por el tiempo. Dentro no había dinero, solo los tesoros de su vida, una fotografía descolorida de sus padres, sonriendo en un día de sol hace mucho olvidado, y una carta doblada, el papel amarillento y frágil. Es la última carta de mi madre, explicó ella con la voz quebrada. Ella era enfermera. Su mayor sueño era construir una pequeña clínica gratuita para los niños de nuestro barrio. Solía decir que la bondad era la medicina más poderosa, que podía curar las heridas que los médicos no podían ver. Le ofreció la carta a Ricardo, un acto de confianza total, compartiendo con él su artefacto más sagrado. Ricardo aceptó la carta con un cuidado reverente. La caligrafía de la madre de Elena era elegante, llena de una esperanza que contrastaba con la fragilidad del papel. Mientras leía sus palabras sobre la importancia de cuidar a la comunidad, sus ojos se fijaron en un detalle que le hizo contener la respiración. El nombre del hospital donde trabajaba y la mención a un proyecto de demolición. Un recuerdo antiguo e incómodo emergió de las profundidades de su mente. Su padre, un hombre implacable cuya aprobación buscó, incesantemente había construido su fortuna inicial precisamente en ese barrio, demoliendo una clínica vieja y deficitaria para levantar su primer complejo de apartamentos de lujo. La carta describía el dolor de la comunidad al ver su única esperanza vendida a un hombre rico y sin corazón. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. La madre de Elena mencionaba en la carta el nombre del joven médico que había luchado a su lado incansablemente para intentar salvar la clínica. Un hombre que describía como un alma pura con fuego en los ojos. Su nombre era Dr. Fausto Alarcón. La sangre de Ricardo se heló. Fausto, su hermano mayor, el idealista, el soñador, la oveja negra de la familia. Ricardo recordó la violenta discusión entre Fausto y su padre, la forma en que su padre lo había llamado fracasado por preocuparse más por los desgraciados que por el legado de la familia. Fausto se fue esa noche y nunca más volvió. Y Ricardo, absorto en su propia escalada hacia el poder, nunca lo buscó. El dolor de Elena no era una historia paralela a la suya.
Era un resultado directo de una injusticia cometida por su propia familia. Antes de descubrir lo que Ricardo hará con esta impactante verdad, cuéntanos de qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. Con la carta temblando en sus manos, Ricardo miró a Elena, pero ahora veía mucho más que una valiente camarera. Veía los hilos invisibles del destino que unían a sus familias a través de décadas de dolor y codicia. Su culpa por la muerte de Sofía estaba ahora entrelazada con la culpa por la destrucción de los sueños de la madre de Elena y por el abandono de su propio hermano. Ayudar a Mateo ya no era una cuestión de caridad, era una necesidad, una obligación moral. Era la única forma de empezar a desatar los nudos de un pasado que había ignorado durante demasiado tiempo. La búsqueda de la verdad había terminado, revelando un complejo mapa de heridas antiguas. Ahora comenzaba su viaje de redención, una misión para sanar no solo el corazón de un niño, sino también el alma rota de su propia familia. La decisión de Ricardo fue instantánea, forjada en el fuego de su recién descubierta verdad. Miró a Elena, no con la piedad de un millonario, sino con la determinación de un hombre en una misión de redención. «Yo voy a cubrirlo todo», dijo con voz firme. «Cada centavo del tratamiento de Mateo, el mejor equipo, el mejor hospital. Pero hay más. El médico que su madre mencionó en la carta, el doctor Fausto Alarcón, es mi hermano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de décadas de separación. «Lo abandoné, Elena, pero creo que sé cómo encontrarlo. Y creo que él es nuestra mejor esperanza». Por primera vez en años, Ricardo no huía de su pasado, sino que corría hacia él, viéndolo no como una fuente de dolor, sino como un camino hacia la salvación. Inmediatamente, la paz, inmensa maquinaria de poder de Ricardo Alarcón se puso en movimiento, pero con un nuevo propósito. En lugar de adquirir terrenos o cerrar negocios, a sus mejores hombres se les encomendó una tarea mucho más delicada: encontrar a un médico idealista que había desaparecido del mapa hacía más de 20 años. Se hicieron las llamadas, se contrataron los investigadores privados. Ricardo se movió con una urgencia febril, una energía que sorprendió a su equipo, acostumbrado a su frialdad calculadora. No quería informes en papel, quería resultados, quería una pista, por más tenue que fuera, que lo llevara al hermano que había dejado atrás. Cada hora de espera era una agonía, un recordatorio del tiempo que ya había perdido. En medio de este torbellino, la desconfianza de Elena era un ancla de realidad. Había aprendido por las malas que los milagros rara vez venían sin un precio oculto. Una noche, mientras Ricardo revisaba mapas e informes, ella lo confrontó, su voz suave pero inquebrantable. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto de repente?». Ricardo bajó los papeles y la miró a los ojos, decidiendo que el único cimiento para este nuevo capítulo de su vida tendría que ser la verdad absoluta. Le contó todo, sobre su padre implacable, la demolición de la clínica, la amarga discusión con Fausto, su propia culpa y ceguera a lo largo de los años. Al confesar los pecados de su familia, no pedía perdón, sino que ofrecía comprensión. En esa conversación honesta, el vínculo entre ellos se solidificó, pasando de benefactor y necesitada a aliados en una causa común. La pista llegó 3 días después, un hilo de esperanza proveniente del lugar más insospechado. Un investigador encontró registros de un doctor Fausto, sin apellido, que dirigía una pequeña clínica comunitaria en un pueblo remoto en las montañas de Oaxaca, financiada por donaciones esporádicas. La descripción coincidía. Un hombre de unos 60 años dedicado, que vivía de forma sencilla y era venerado por la comunidad local. Ricardo sintió una certeza en su interior. Era él. Sin dudarlo, ordenó que prepararan su jet privado. Insistió en que Elena y Mateo, que estaba lo suficientemente estable como para viajar con acompañamiento médico, fueran con él. El viaje hacia el sur no fue solo un desplazamiento geográfico, sino un viaje al corazón de las tinieblas de su familia, en busca de luz. La llegada a Oaxaca fue un choque cultural y existencial para Ricardo. El aire húmedo y perfumado, los colores vibrantes de Minotepetl, los mercados, la cadencia lenta de la vida, todo contrastaba brutalmente con la urgencia monocromática de su mundo. Su traje caro y sus zapatos italianos parecían ridículos allí. El poder que su nombre ejercía en la Ciudad de México era inútil en aquellas calles antiguas. Mientras viajaba en una camioneta alquilada por las sinuosas carreteras que subían la sierra, observando la belleza salvaje y la pobreza digna del paisaje, se sintió disminuir, reducirse a su esencia más básica. Un hombre en Milenopas, busca de su hermano, un pecador en busca de absolución. Era una lección de humildad que ningún negocio millonario podría haberle enseñado. El pueblo, enclavado en un valle verde,
Era un conjunto de casas sencillas y sonrisas genuinas. En el centro, un edificio encalado con techo de tejas y un letrero de madera pintado a mano que decía Clínica del Sol destacaba por su sencillez y limpieza. El corazón de Ricardo latía desbocado. Cada paso que daba hacia esa puerta era un paso a través de, 20 años de arrepentimiento. Estaba a punto de encontrar al fantasma de su pasado, al hombre que encarnaba el camino que él había rechazado. Ayudando a Mateo a bajar de la camioneta, con Elena a su lado, respiró hondo el aire de la montaña y caminó hacia su destino, sintiéndose más vulnerable de lo que nunca se había sentido en su vida. La clínica era exactamente como la imaginaba, espartana pero funcional, impregnada de un olor a antiséptico y una dedicación palpable. En una pequeña sala de observación, un hombre de cabello canoso y hombros encorvados por el cansancio auscultaba el pecho de un niño pequeño con una ternura infinita. Su rostro era más viejo, marcado por arrugas de preocupación y sabiduría, pero los ojos eran los mismos. Cuando se irguió y su mirada se cruzó con la de Ricardo, el tiempo se detuvo. Un torbellino de emociones pasó por el rostro de Fausto. Shock, incredulidad, una sombra del antiguo dolor y finalmente una curiosidad cautelosa. No veía a un hermano, veía un espectro de otro mundo. Ricardo abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Qué podría decir que pudiera llenar un abismo de 20 años? La culpa le selló los labios. Fue Elena quien rompió el silencio. Dando un paso adelante, con la mano protectora en el hombro de Mateo, se presentó con una sencillez conmovedora. Doctor Fausto, mi nombre es Elena Morales. Esta es la carta de mi madre. Le extendió el papel amarillento. El nombre de su madre, una enfermera que Fausto había admirado profundamente, fue el puente que cruzó el abismo. Tomó la carta y su fachada estoica comenzó a resquebrajarse. La recordaba a ella, su coraje, su sueño compartido. El médico que había en él tomó el control. Fausto se centró en Mateo. Su voz se volvió tranquila y profesional. Examinó al niño con manos expertas y gentiles, haciendo preguntas precisas a Elena. Su preocupación era genuina, su pericia evidente. Mientras trabajaba, la tensión entre los hermanos fue momentáneamente olvidada, reemplazada por un objetivo común y urgente. Fausto confirmó la gravedad de la condición de Mateo, su expresión seria subrayando el hecho de que el tiempo se agotaba y que los recursos de su humilde clínica eran manifiestamente insuficientes. Su presencia era una mezcla de competencia tranquila y una profunda empatía, cualidades que Ricardo se dio cuenta de que el dinero no podía comprar. Esa noche, bajo un cielo estrellado y despejado, los dos hermanos se sentaron a la puerta de la clínica. Las barreras finalmente cedieron. Ricardo habló primero, su voz ronca por la emoción contenida. Confesó el vacío de su vida, el luto congelado por Sofía que la nota de Elena había descongelado, su profunda vergüenza por las acciones de su padre y sobre todo su arrepentimiento paralizante por nunca haber buscado a Fausto. Volcó 2 décadas de dolor y aislamiento, no para disculparse, sino para ser visto, para ser finalmente comprendido por el único hombre en el mundo que compartía su sangre y su historia. Fausto escuchó en silencio, su expresión indescifrable a la luz de la luna. Cuando Ricardo terminó, habló, no con ira, sino con una tristeza resignada. Contó su propia historia, los primeros años de lucha, la dificultad de construir algo de la nada, la profunda alegría que encontró al servir a una comunidad que lo acogió. Hablaba de su trabajo no como un sacrificio, sino como un privilegio. Habló del padre no con odio, sino con la compasión de un médico que diagnostica una enfermedad del alma. Papá no era un hombre malo, Ricardo, dijo suavemente. Estaba enfermo. Su enfermedad era el miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la insignificancia. Y ese miedo le costó la familia. La conversación duró horas, una purga necesaria de venenos antiguos. Cada palabra era un paso hacia la curación. Ricardo, acostumbrado a negociar en términos de números y contratos, aprendió a negociar en términos de sentimientos y vulnerabilidad. Fue allí, en ese pueblo olvidado, por el mundo, donde los hermanos Alarcón comenzaron a reconstruir su fraternidad. No fue un proceso fácil, estuvo lleno de pausas dolorosas y verdades difíciles, pero por primera vez estaban siendo honestos el uno con el otro y consigo mismos, y esa honestidad era el único cimiento sobre el que podían construir un nuevo futuro. Sintiendo el cambio en su hermano, Ricardo hizo una oferta. Déjame ayudar, Fausto, no como un favor, sino como un derecho. Déjame construir un hospital aquí, un hospital de verdad, con el mejor equipamiento. Lo llamaremos Clínica Sofía y Elena. Honremos las memorias correctas. Fausto lo miró con desconfianza.
su viejo escepticismo hacia el poder del dinero saliendo a flote. Temía que Ricardo solo estuviera intentando comprar su absolución. No se trata de dinero, insistió Ricardo, su pasión sorprendiéndolo incluso a sí mismo. Se trata de legado. Tu legado de servicio, el sueño de la madre de Elena, la memoria de mi hija. He pasado la vida construyendo edificios vacíos que solo sirven para albergar la soledad. Ayúdame a construir algo que albergue la esperanza. Ayúdame a aprender lo que tú ya sabes desde hace tanto tiempo. En ese momento Fausto vio la verdad en los ojos de su hermano. Vio la transformación. Vio al hombre que Ricardo podría haber sido y que ahora finalmente estaba luchando por convertirse. Desde allí, desde el porche de la pequeña casa de Fausto, Elena y Mateo observaban las siluetas de los dos hombres, conversando. Aunque no podían oír las palabras, sentían la importancia del momento. Mateo, con la sabiduría inocente de los niños, se volvió hacia su hermana y dijo: «Parecen tristes pero también felices». Elena lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. Eran lágrimas de alivio y de una gratitud abrumadora. Su simple acto de compasión, una nota escrita en una servilleta, había desencadenado una avalancha de sanación, reuniendo a una familia y reescribiendo el destino de todos. Ellos. Se dio cuenta de que los milagros no eran eventos sobrenaturales, sino reacciones en cadena de bondad. Finalmente Fausto extendió la mano. «Iré a la Ciudad de México contigo», dijo. «Supervisaré el tratamiento de Mateo y reuniré al mejor equipo que el dinero pueda comprar. Y después hablaremos de nuestro hospital». Ricardo estrechó la mano de su hermano, un gesto que selló más que un acuerdo. Selló la restauración de un lazo que creía perdido para siempre. El alma pura, redentora, no solo estaba regresando, estaba asumiendo su lugar como la nueva brújula moral de la familia Alarcón. El viaje de regreso estuvo marcado por un silencio cómodo, la antítesis de la tensión de la ida. Ricardo, Elena, Mateo y Fausto ya no eran un grupo de extraños unidos por la crisis. Eran el esbozo de una nueva familia, frágil pero real. Ricardo miraba a su hermano, a Elena y al niño dormido y sentía una plenitud que su fortuna nunca le había proporcionado. Comprendió que la familia no era algo que se heredaba, sino algo que se construía, ladrillo a ladrillo, con actos de amor, perdón y sacrificio. Y estaba listo para empezar a construir. Tan pronto como aterrizaron en la Ciudad de México, la energía cambió. Fausto, ahora en su elemento, se sumergió de cabeza en el caso de Mateo. Contactó a colegas, desafió diagnósticos y en pocas horas había reunido un equipo de cirugía cardíaca de renombre mundial. Ricardo, por primera vez, delegó una decisión crucial en su vida, no a un empleado, sino a alguien en quien confiaba implícitamente. Al ver la competencia y la pasión de su hermano, sintió una ola de orgullo y alivio. Parte de su carga había sido levantada, pero sabía que, para completar su transformación, necesitaba cortar la última ancla que lo ataba a su pasado tóxico. Fue a su penthouse, el símbolo máximo de su antigua vida. Encontró a Isabela allí, como esperaba, rodeada de bolsas de compras de marcas de lujo, una reina en su castillo de cristal. Lo recibió con una furia helada, exigiendo saber dónde había estado y reprendiéndolo por su obsesión enfermiza con una empleada. Su monólogo de victimización era tan vacío como la vista panorámica de la ciudad detrás de ella. Ricardo la escuchó con calma, sin interrumpirla. El hombre que se habría sentido provocado por su ira se había quedado atrás, en algún lugar de las montañas de Oaxaca. Cuando terminó la miró, no con odio, sino con una claridad desoladora. «Se acabó, Isabela», dijo, su voz tranquila pero final. «Quiero que hagas las maletas y te vayas. Hoy». Ella se rió, un sonido estridente y artificial. «No seas ridículo, Ricardo, estás cansado. Tuviste una semana difícil. Me extrañarás mañana». Se acercó intentando usar su encanto físico, el arma que siempre había funcionado. Pero para su sorpresa, él no reaccionó. Retrocedió un paso, creando una distancia que era tanto física como simbólica. «No, Isabela, no te voy a extrañar», dijo él, «porque la persona que crees que soy ya no existe. En estos últimos días he visto lo que es la verdadera belleza. La vi en la dignidad de una mujer que lucha por su hermano. La vi en la dedicación de un hombre que renunció a todo para cuidar de los demás. Tu belleza es como este apartamento, impresionante a primera vista, pero fría, vacía y sin alma por dentro». La mención de Elena y Fausto fue la chispa que encendió el fuego. La máscara de Isabela cayó, revelando el rostro contorsionado de una codicia desesperada. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz subiendo una octava. «Esa empleaducha y tu hermano fracasado, ¿con ellos me comparas? Yo te dediqué los mejores años de mi vida.
Soporté tu mal humor, tu silencio, tu estúpida e interminable tristeza por tu hija. Merezco esta vida. Merezco tu dinero. Su monólogo de villana estaba en pleno apogeo. Un torrente de veneno y derecho adquirido. ¿Crees que su amor es real? Solo quieren tu dinero como todos los demás. Pero yo al menos soy honesta al respecto. Soy un activo, Ricardo. Una adición a tu portafolio. Ellos son un pasivo, un pozo sin fondo donde vas a tirar tu fortuna para aliviar tu conciencia culpable. Su crueldad alcanzó su punto máximo cuando pronunció las palabras que sellaron su destino. Déjame decirte algo. Tu hija está muerta, y ninguna cantidad de caridad para niños de la calle enfermos la va a traer de vuelta. El silencio que siguió a su explosión fue pesado y absoluto. Ricardo la miró, y su expresión no era de ira, sino de una piedad profunda y gélida. La veía ahora como realmente era, un alma empobrecida, prisionera de su propia superficialidad. Eres la persona más pobre que he conocido, dijo, su voz apenas un susurro. Su juicio no era una condena, sino un hecho. Tomó el teléfono y llamó a la seguridad del edificio. Por favor, envíen 2 agentes a mi apartamento. La señora Isabela se va y podría necesitar ayuda con sus maletas. Colgó y la miró. Tus tarjetas de crédito han sido canceladas. Habrá un cheque generoso en tu cuenta mañana, suficiente para que empieces de nuevo. Pero tu acceso a mi vida y a todo lo que conlleva ha terminado. La furia de Isabela se transformó en pánico. Suplicó, lloró, amenazó con crear un escándalo en la prensa. Pero estaba hablando con un hombre al que ya no le importaba lo que el mundo pensara de él. Cuando llegaron los guardias de seguridad, fue escoltada fuera, sus gritos e insultos resonando por el pasillo de mármol hasta desvanecerse. La puerta se cerró y el silencio regresó. Ricardo se quedó solo en su vasto y lujoso penthouse, pero por primera vez el silencio no era sinónimo de soledad, era sinónimo de paz. Caminó hacia la ventana y miró las luces parpadeantes de la ciudad. Ya no veía un imperio a sus pies. Veía millones de historias, millones de corazones, millones de oportunidades para conectar. Su antigua vida había sido expulsada junto con Isabela. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Con una última mirada al monumento de su pasado, Ricardo apagó las luces del penthouse, dejando atrás los fantasmas y el lujo vacío. Ya no pertenecía a ese lugar. Su lugar, ahora, estaba en el pasillo de un hospital, junto a un hermano reencontrado, una mujer valiente y un niño que le había enseñado que los corazones más valiosos no son los que se guardan en cajas fuertes, sino los que necesitan ser sanados. Su verdadera riqueza lo esperaba allí. Tiempo en el pasillo del hospital se movía de forma diferente. Cada segundo se estiraba en una eternidad de ansiedad. Durante las largas horas de la cirugía de Mateo, la nueva y frágil familia de Ricardo fue puesta a su primera prueba. Sentados lado a lado en la estéril sala de espera, no había jerarquías ni pasados, solo 3 personas unidas por una esperanza desesperada. Ricardo, el hombre que una vez construyó muros para aislarse del dolor ajeno, era ahora el ancla del grupo. Cuando Elena temblaba, no ofrecía palabras vacías, sino su presencia sólida y reconfortante. Un silencio que decía, estoy aquí, no estás sola. Intercambiaba miradas con Fausto. Un entendimiento mudo pasaba entre ellos. Una mezcla de confianza, miedo y la responsabilidad compartida por esa pequeña vida que luchaba al otro lado de la puerta. Cuando el cirujano finalmente apareció, con el rostro cansado pero sonriente, fue como si el sol irrumpiera en medio de la noche. El trasplante fue un éxito. Su corazón es fuerte, está estable. Una ola de alivio tan poderosa que casi los puso de rodillas barrió la sala de espera. Las lágrimas que Elena derramó ya no eran de desesperación, sino de una alegría pura y abrumadora. Ricardo la abrazó. Un abrazo que no era solo de consuelo, sino de celebración y de un profundo y naciente amor paternal. Se volvió hacia su hermano y en lugar de un apretón de manos formal, agarró el hombro de Fausto, un gesto de gratitud que trascendía las palabras. En ese momento la victoria no era solo médica, era la primera piedra sólida en los cimientos de su nueva vida. Las semanas siguientes, durante la recuperación de Mateo en el hospital, fueron un periodo de construcción silenciosa. La dinámica familiar que nació en la crisis comenzó a florecer en la rutina. Ricardo descubrió una paciencia que no sabía que poseía, pasando horas leyendo historias de aventuras a un Mateo pálido pero sonriente. Fausto supervisaba cada detalle del tratamiento con una autoridad gentil, su presencia una garantía constante de seguridad. Y Elena, viendo a su hermano fortalecerse cada día, comenzó a mirar hacia su propio futuro.
Alentada por Ricardo, que veía en ella una inteligencia y compasión excepcionales, se matriculó en cursos en línea, comenzando el largo viaje para convertirse en la médica que su pasado la había destinado a ser. En una tarde soleada, cuando Mateo ya estaba en casa, recuperado y lleno de vida, Ricardo formalizó la promesa que su corazón ya había hecho. Reunió a Elena y Mateo en la sala de estar, no para entregarles un cheque o un fondo fiduciario, sino algo infinitamente más valioso. Con las manos temblando ligeramente, les presentó un sobre. Dentro no había documentos financieros, sino los papeles oficiales de adopción. «No puedo reemplazar lo que perdieron», dijo con la voz quebrada, «pero mi corazón tiene más espacio del que jamás imaginé. Me gustaría ser su padre si me aceptan». Elena, entre lágrimas, solo pudo asentir, mientras Mateo, con una sonrisa radiante, corría a abrazarlo. El ángel de la guarda ya no era una empleada, era una hija. El siguiente paso fue solidificar la alianza con su hermano. Ricardo le presentó a Fausto no solo una idea, sino un plan de negocios completo y totalmente financiado, la Fundación Sofía Alarcón. El proyecto inaugural sería la construcción de un hospital pediátrico de última generación en el pueblo de Fausto, en Oaxaca, un faro de esperanza para la región. Pero la oferta de Ricardo iba más allá. «Yo sé construir, pero tú sabes sanar, Fausto», dijo. «Quiero que seas el presidente de la fundación. Quiero que tu compasión y tu ética sean la guía de todo lo que hagamos». Fausto miró los planos, el nombre de su sobrina fallecida y el rostro transformado de su hermano, y aceptó. Sus dos trayectorias, antes tan divergentes, finalmente habían convergido en un propósito común. 6 meses después, el mundo de la familia Alarcón era irreconocible. En una tarde de otoño, en un jardín verde, que Ricardo había comprado no como una inversión, sino como un lugar para que su familia jugara, un Mateo sano y vibrante corría detrás de un balón de fútbol, sus gritos de alegría resonando en el aire. Ya no era un niño frágil esperando un milagro. Él era el milagro. Y cuando se volvió hacia Ricardo, jadeante y riendo, gritó: «Papá, ¿viste ese gol?». Cada vez que escuchaba esa palabra, el corazón de Ricardo se llenaba de una manera que ningún negocio de $1.000 millones jamás logró. Propio Ricardo era un hombre nuevo. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado con sonrisas genuinas. Había vendido más de la mitad de su imperio inmobiliario, una decisión que conmocionó al mundo financiero, pero que a él le pareció la más lógica del mundo. Sus reuniones ya no eran sobre márgenes de beneficio, sino sobre tasas de supervivencia infantil y programas de nutrición. Ya no era un tiburón en un tanque de tiburones, sino un constructor, no de torres de acero, sino de futuros. Su antigua frialdad había sido reemplazada por una pasión por un tipo diferente de riqueza, una que se medía en vidas salvadas y no en pesos acumulados. Elena, por su parte, estaba floreciendo. La encontramos en un anfiteatro universitario, vestida con una bata blanca de laboratorio, debatiendo con confianza un caso clínico con su profesor. La timidez de la camarera había dado paso a la determinación de una futura médica. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única y una empatía que la diferenciaba de sus compañeros. Sus ojos, que antes contenían la historia de una lucha silenciosa, brillaban ahora con la luz del propósito, lista para transformar su propio dolor en un instrumento de sanación para los demás. La escena final nos lleva de vuelta a una mesa de comedor, pero no es la mesa fría y formal del silencio. Es una mesa de madera cálida en la casa de la familia Alarcón, cubierta con un mantel sencillo y rodeada de risas. Ricardo, Elena, Mateo y Fausto comparten una comida, sus conversaciones fáciles y llenas de afecto. Ricardo mira los rostros a su alrededor, su hijo, su hija, su hermano, y siente una paz profunda. El vacío que lo atormentó durante una década había sido llenado, no por distracciones o lujos, sino por amor genuino y un propósito mayor. La nota en una servilleta no solo había descongelado su corazón, lo había demolido y reconstruido, más fuerte y más capaz de amar que nunca. Ricardo aprendió ese día que la verdadera familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que elige sanar tus heridas y construir un futuro a tu lado. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en los imperios que construimos para protegernos del mundo, sino en los puentes que levantamos para conectarnos unos con otros. Su mayor transacción no fue la venta de un rascacielos, sino el intercambio de una simple nota de dolor por una vida entera de amor y segundas oportunidades. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.